automáticamente durante una condición de error para ayudar a la solicitud de problemas posteriores. Como les dije en el punto anterior, el sistema operativo tiene la capacidad de almacenar o recuperarse automáticamente después de algún fallo. Archivos de hibernación. Un archivo de hibernación se crea para preservar el estado actual de un sistema. Generalmente lo llamamos portátil. Por la memoria de registro, los archivos abiertos antes de apagar el sistema. Al momento que se hiberna, al momento de que se vuelve, como quien dice, palabras, términos estudiantiles, deshibernar. Pues recupera su estado normal antes de hibernar, se recupera tanto los procesadores de texto que haya tenido abierto, Word, PowerPoint, hojas de cálculo, base de datos, etc. Datos volátiles. Mientras que el sistema operativo está funcionando, el contenido de la memoria de acceso aleatorio está cambiando constantemente. En un momento dado, la memoria RAM puede contener muchos tipos de datos. Los datos de configuración de la red. Muchos de los elementos de la red, tales como tarjeta de interfaz de red y los ajustes de configuración, normalmente se almacenan en el sistema de archivos y las redes son dinámicas por naturaleza. Conexiones de red. El sistema operativo facilita las conexiones entre el sistema y otros sistemas. La mayoría de sistemas operativos pueden proporcionar una lista de las conexiones actuales de red, entrantes y salientes, así como conexiones pasadas. Se pueden almacenar tanto las direcciones MAC, las direcciones IP, se puede mantener un registro de las conexiones de red de algún ordenador. Los procesos de ejecución son los programas que se están ejecutando en un ordenador. Los procesos incluyen los servicios ofrecidos por el sistema operativo y aplicaciones que se ejecutan por los administradores, usuarios o quien esté teniendo acceso a ese sistema. Los archivos abiertos. Los sistemas operativos pueden mantener una lista de archivos abiertos que normalmente incluyen al usuario o el proceso que abrió determinado archivo. Sesiones de inicio. Los sistemas operativos suelen mantener información acerca de la actualidad de los usuarios registrados, así como el tiempo de ejecución, quién fue el que inició sesión, qué contraseñas, o sea, contraseñas de administrador ocupó para poder ingresar. Recolección de datos volátiles del sistema operativo. Cada acción que se realiza en el sistema, ya sea iniciada por una persona o por el propio sistema operativo, es casi seguro que altera los datos de la memoria RAM del sistema operativo. Por lo tanto, los analistas deben decidir lo más rápidamente posible si los datos volátiles que sacaron del sistema operativo son fiables o son confiables o no. Herramienta de preparación forense. Al recopilar los datos volátiles del sistema operativo, deben ser colocados en un DVD, una unidad USB, un disco duro ajeno, y así para poder tratar más que nada de evitar la menor perturbación de los datos posibles, aunque esto no te asegura que no van a sufrir ningún cambio. O sea, sufren algún cambio, ya sea de fecha o algún dato que se haya modificado. Esto se debe porque a veces no encaja la fecha del BIOS con la fecha que maneja el sistema operativo, que podría cambiar la zona horaria y todo eso. Recolección de datos volátiles del sistema operativo. Contenido de la memoria. Hay varias utilidades que pueden copiar el contenido de la memoria RAM a un archivo de datos y ayudar con el análisis posterior de los mismos. En la mayoría de los sistemas no es posible evitar la alteración de la RAM, como les comentaba ahorita. Cuando se ejecuta una utilidad, insertas en una copia de la memoria RAM, los tiempos, las fechas, inclusive pueden modificar información dentro de la misma. Configuración de la red.
La mayoría de los sistemas operativos incluyen una utilidad que muestra la red actual. La información que puede proporcionarse a través de la red incluye las utilidades de configuración de hosts. Esto más que nada nos muestra qué conexiones fueron utilizadas recientemente, cuáles son las más saturadas, por así decirlo, en cuáles estoy enviando más paquetes o recibiendo más paquetes según sea el caso. Conexiones de red. Los sistemas operativos suelen proporcionar un método para mostrar una lista de las conexiones de red actuales. Se muestran las conexiones de red por el origen y destino, IP, puertos, así como la lista de los puertos que están abiertos en cada interfaz. Los procesos de ejecución, todos los sistemas basados, en este caso, un ejemplo que tomé de internet de Unix, nos ofrece un comando PS para la visualización de los procesos actualmente en ejecución. Las sesiones de login, así como les comentaba hace un momento, incluyen los datos del administrador, de la persona que ingresó a la sesión. Priorizar la recopilación de los datos. Los tipos de datos volátiles que deben ser recogidos con el kit de herramientas depende de la necesidad específica del analista. Por ejemplo, si una intrusión en la red se sospecha, podría ser útil recoger información de configuración de red, conexiones de red, las sesiones de inicio de sesión y procesos que se ejecutan para determinar cómo alguien tuvo acceso al sistema. Si nos damos cuenta que algún intruso tuvo acceso mediante algún servidor o switch de nuestra red, no vamos a ir a buscar directamente lo que viene siendo, o sea, vaya, no se busca, cuando detectamos una intrusión, no se busca saber quién fue en ese momento. Más bien lo más importante que tiene que hacer es qué fue lo que hizo, ya una vez que se sufrió la intrusión, qué hicieron, qué datos vieron, qué datos pudieron haber copiado, y eso es lo que se basa. Ya después van checando cada uno de estos dispositivos o aplicando técnicas diferentes para saber quién fue o de dónde provino el ataque. Recolección de datos no volátiles del sistema operativo. Después de la obtención de datos volátiles del sistema operativo, los analistas a menudo deben recopilar datos no volátiles del sistema operativo. Para ello, el analista debe decidir primero si el sistema debe ser cerrado. El apagado del sistema no solo afecta la capacidad de realizar las imágenes del flujo de bits y muchas copias de figuras rectas, sino que también pueden cambiar el sistema operativo que conserva los datos. Desconectar la alimentación del sistema. Generalmente, el desconectar la información, la alimentación de energía de un sistema, modifica en menos cantidad los datos a que apague tu sistema con un proceso de apagado normal. Si se fijan, a veces cuando estamos trabajando, ponemos Alt F4A o apagar, nos sale una pantallita que dice tal proceso está en ejecución, desea apagarlo por completo, le pone sí o no. Al desenchufar el ordenador o computadora así directamente de alimentación, los que nos ayudan a los analistas de forenses es de que la información que estaba en proceso en ese momento queda casi intacta, o sea, se pierde menos información como si fuera un apagado normal. Contraseñas. La mayoría de los sistemas operativos mantienen los caches de contraseñas de los usuarios en el disco. En los sistemas Windows, utilidades de terceros se pueden utilizar para bloquear los caches de contraseñas del administrador de cuentas de seguridad. La modificación log, el usuario puede tratar de reducir la utilidad de los registros mediante la desactivación de las opciones de registro, la modificación de la configuración de registro o exprimiendo muchos eventos falsos en los registros también como medida de seguridad. Unidades de disco duro con memoria flash. Esta memoria flash puede contener una contraseña que se necesita para acceder a la unidad de disco. Inclusive, aún no teniendo la unidad físicamente de disco, se puede mantener la contraseña asignada a la memoria flash. Examinar y analizar los datos del sistema operativo. Diversas herramientas técnicas se pueden utilizar para apoyar el proceso de examen o rastreo de posibles intrusiones con análisis forenses. Los analistas deben actuar de forma adecuada para preservar la volatilidad de los datos del sistema operativo. Como
como les decía, tienen que tratar de que la información sea lo más menos modificable posible, lo menos modificable posible. Los analistas deben usar un kit de herramientas forenses para recoger datos volátiles del sistema operativo, como lo vimos en presentaciones anteriores con el VAR, clonadores de discos duros, copiadores de USBs, etcétera, una infinidad de cosas. Utilizando los datos de tráfico de red, los analistas pueden utilizar los datos de tráfico de red para reconstruir y analizar la red de los ataques basados en red y el uso inadecuado, así como para solucionar problemas de varios tipos de problemas operativos. El contenido de las comunicaciones realizadas a través de redes, tales como mensajes de correo electrónico, de audio, también se puede recoger en apoyo de una investigación. Las fuentes principales de datos de tráfico de red son la de TCP/IP, que son la capa de aplicación, transporte, capa de red, de hardware. Aquí más que nada es que el analista se apoya en las 4 capas de red para reconstruir los hechos basándose en qué tipo de ataques sufrieron, por dónde pudo haber sido la intrusión. Generalmente en las empresas o en las organizaciones tienen sus normatividades de que te bloquean páginas como Facebook, Messenger, no las puedes usar para salvaguardar la información de la misma. Un especialista en informática, o a lo mejor no tanto un especialista, sabe que hay muchas formas de poder justificar ese tipo de seguridad para acceder a otras páginas. Sí. Importancia de las capas de red en la ciencia forense. Las fuentes de datos de tráfico de red. Las organizaciones